Para los que les gustan los títulos de los mensajes, este se titula Antes y después del Evangelio. Está basado en Hechos 3. Los antes y los después son parte de la experiencia humana. Y creo que todos sabemos que hay un antes y un después en nuestra vida. ¿Se acuerdan el penal que pateó Montiel o no? Sí, amagó, hizo el no look, miró para un lado y le pegó para el otro, y antes y después. De ahí los franceses hasta hoy están ardidos, ¿no? Les duele muchísimo esa victoria. Porque además fue una victoria importantísima. Desde ahí hasta ahora la selección argentina no es la misma. Siempre hay un antes y un después para todas las cosas. Esto es parte de la experiencia humana. Algunos de los antes y después son para mejor y otros son para peor, porque en lo que les mencionaba recién, Francia quedó en el segundo lugar, venía de ser la campeona, llegaba de vuelta a la final del mundo y ¿qué pasó? Perdió. Y perdió contra un equipo que supuestamente era de segunda categoría, como los equipos sudamericanos y más el argentino, que no tenía mucho para competir. Los antes y los después producen cambios muchas veces. Algunos producen dolor porque son cambios negativos, es decir, veníamos bien y tomamos alguna mala decisión y ese después se convirtió en algo que nos produce malestar. Y hay otros cambios que son positivos, que vienen desde una situación de malestar y nos traen paz y felicidad. Yo recuerdo que hasta hace un tiempo atrás, por lo menos 24 años atrás, de que me egresé en la secundaria, los únicos egresos que había eran dos, el de la primaria y el de la secundaria, y después, bueno, aquel que estudiaba en la universidad podía disfrutar algún tercer egreso, un cuarto si hacías un posgrado. Pero hoy egresan desde los 3 años, vamos al egreso del niño de 3, sala de 3, sala de 4, sala de 5, pasaste preescolar, hoy egresa todo el mundo a la edad que vos quieras, de hecho te lo pueden festejar, ¿no? Pero esas experiencias son un antes y un después. Para un chico es un antes y un después. El antes y el después es un punto de inflexión en la realidad y en la experiencia humana, como les decía, sea para bien o para mal, que van a producir cambios en la realidad del ser humano. Imagínate una persona que tiene un error de manejo en las finanzas de una empresa. Venía bien hasta que en un momento cae en quiebra. Un antes y un después para su experiencia, algo difícil. Sin embargo, tenés otro que genera una decisión en conjunto que le trae crecimiento exponencial a esa empresa que venía mal y de repente comienza a crecer esa empresa, un antes y un después. Un antes y un después para los padres primerizos, acá hay varios, es un antes y un después. De hecho, ahí tenemos uno que tuvieron dos a la misma vez. Jorgito me debe estar mandando saludos después. Eso te cambia la vida. El fallecimiento de un ser querido cambia la vida, es un antes y un después para la experiencia del hombre. Imagínate alguien que está apresado por un delito que no cometió. Esa experiencia es un antes y un después. O cuando a alguien que sí cometió un delito en algún momento le toca recibir la libertad. Un antes y un después. ¿Qué pasa con un matrimonio? Que ante una decisión errónea, uno de los integrantes de la pareja pierde el contacto, no solamente con su pareja, sino con sus hijos, por un error. Y decisiones que después trajeron otras decisiones y el problema para esa persona. Y quizás otro que restauró su matrimonio tomando buenas decisiones. Los antes y los después tienen matices y colores, existen y existen en tu vida. Es innegable que existen en la experiencia de todo ser humano. Ustedes saben que en Hechos capítulo 3, que es lo que vamos a buscar, se nos menciona un antes y un después, que va a ser disparador para un sermón que va a tener, o una enseñanza que va a tener Pedro. Pedro, el discípulo y ahora apóstol del Señor Jesucristo. Vamos a leer desde el verso 1 desde el verso 1 al 11. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración,
Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y hasta acá vamos a leer, les dejo un poquito de suspenso. Yo ya tengo más o menos lo que tengo que tardar en el mensaje, son 2 horas más. No, vamos a tratar de que sea cortito. Siempre que hablamos de evangelio estamos hablando de una noticia buena, pero una noticia que nos lleva a una decisión. El evangelio no está para dejarnos neutrales. Por eso hablábamos de los antes y después. El evangelio es la buena noticia que Dios quiere salvar a los pecadores y ha enviado a su Hijo Jesucristo para que esto sea posible. Cuando te digo pecadores, estoy hablando de todas las personas, todos somos pecadores, pero Dios quiere salvarte por medio de Jesucristo. Esa es la buena noticia. Eso es lo que Dios quiere hacer y eso es lo que ha logrado por medio del Señor Jesús. Ahora, cuando uno se encuentra con el evangelio, tiene que tomar una decisión. Y esa decisión, sea creyendo en el evangelio o sea rechazándolo, va a ser un antes y un después en tu vida. La decisión que tomes hoy va a ser un antes y un después. Será tu responsabilidad delante de Dios el rechazar y será una bendición delante de Dios el que hayas creído en el evangelio. Dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, que es las 3 de la tarde, a una práctica que era la práctica de la oración. En aquellos tiempos los judíos llevaban a cabo estas prácticas. Y en aquel lugar se acostumbraba a llevar a los que estaban lisiados, a los que eran paralíticos. Había un hombre cojo de nacimiento, ahí se nos menciona, y que le traen a un lugar del templo que se llamaba La Hermosa. La Hermosa era una puerta que alguien con mucha riqueza la había donado para el templo. Y quienes atravesaban esa puerta no podían ser justamente las personas que tenían minusvalías, como en este caso podía ser una ceguera, alguien que tenga alguna enfermedad que le impedía entrar. Aún las mujeres no podían entrar, y en este caso tampoco este hombre que era paralítico o cojo de nacimiento. Se nos dice que le acercaban a ese lugar para que él pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y a mí me llama poderosamente la atención que en aquel lugar hay una puerta hermosa, pero hay personas que viven situaciones que no son tan hermosas. Hay personas necesitadas. Hay personas que estaban en aquel lugar, quizás traídas por otros, no sabemos cuál era la motivación por las cuales llevaban ahí a las personas. Muchas veces llevaban ahí a las personas simplemente por una cuestión de rol de intercambio, quizá algún familiar lo dejaba ahí como para que sustente su vida tan triste, ¿no? Pero bueno, en aquella instancia, en aquella puerta que era hermosa, había un hombre que no llevaba una vida que fuese como tal. Y este hombre tenía una incapacidad motriz. Y en aquel tiempo, a diferencia de este tiempo, no había inclusión, no había oportunidades. Viste que ahora acomodan todas las calles para que puedan subir a las personas en silla de ruedas, facilitar la estructura social para todos, una sociedad inclusiva. En ese momento no. Ahí la gente no tenía el concepto de brindarle trabajo a personas que tendrían problemas de salud como este. Tampoco había tecnología ni había facilidades como ahora, ¿sí? Ahora es mucho más fácil con una sillita, un botoncito acá, te traslada y listo, te soluciona un montón. Moverse en ese tiempo para una persona que tenía un problema en sus extremidades, de parálisis y más de nacimiento, era algo casi imposible. Necesitaba del agrado de otros, de la ayuda de otros o del negocio de otros. Y finalmente tampoco había subvenciones ni derechos. Mendigaban absolutamente todo, no había un Estado eficiente para ellos. Era lo que te tocaba. Y si te tocaba eso, bancátela, era lo que te iba a tocar toda la vida. Y este hombre venía arrastrado toda la vida porque nació así, dice la palabra. Y dice que cuando vio entrar a Pedro y a Juan que iban al templo, dice que le rogaba diciendo que le diesen limosna. Vio a estos dos hombres que eran seguidores del Señor, discípulos del Señor, que ahora estaban comisionados por parte del Señor, que ya había resucitado, había ascendido, para llevar la tarea de predicar el Evangelio, esto que estamos hablando. Y para este hombre, el Evangelio fue un antes y un después. Dice el verso 4, Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos.
Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y el verso 11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Bueno, ahora les conté un poquito más este milagro, un antes y un después para este hombre que había nacido paralítico y así había estado toda su vida. Este les rogaba que les diese limosna, no tenía pensado que le iba a pasar lo que le iba a pasar. Siempre hizo lo mismo, pedir que le den para poder subsistir. Y habitualmente lo que hace el ser humano ante a este tipo de personas, como cuando estás tomando un café y se te acerca algún chico ofreciéndote una bolsa, un par de medias, te ayudo con esto, tomá una factura, ¿viste? Algo rápido, porque mi trámite acá es por otra cosa, no es para darte atención. Porque nos pasa. Pero Pedro y Juan no tuvieron el mismo corazón. Vieron en él algo y le exigieron una acción. A mí me llama poderosamente la atención que ellos tenían cosas que no podían compartir con el paralítico. Ellos no tenían, por ejemplo, que mendigar. Juan y Pedro no tenían que andar mendigando. Pedro y Juan podían moverse con libertad. Ellos podían atravesar la puerta e ingresar al templo. Esas cosas ellos no las podían compartir, porque este hombre no podía ingresar al templo y para colmo tampoco podía moverse con libertad y tampoco le podían compartir el atravesar esa puerta. Pero ellos sí tenían algo que podían compartir con este hombre que estaba lisiado, que era la gracia, la misericordia, la salvación, la curación y el perdón en el nombre de Jesucristo. Pedro con Juan le dice: fija tus ojos en nosotros, a ver si estás atento. El Evangelio siempre llega así, a ver si estás atento. El Evangelio te llega para que lo escuches con atención, para que mires con atención la oferta que Dios está haciendo a tu alma. Porque tu alma está como la instancia de este paralítico, está imposibilitada. El alma de todo pecador no puede salir de esa instancia. Este paralítico no se podía curar a sí mismo. El alma no se puede curar a sí mismo. Hace poco hablábamos con los jóvenes de que nosotros nos podemos perdonar las faltas. Entre los hombres nos podemos perdonar las faltas. Pero no podemos lavarnos el corazón. No podemos generar una transformación del alma. Ahora Jesús puede perdonar no solamente tus pecados, sino también además que puede transformar tu alma. Puede hacer un milagro como lo hizo con este hombre. Así que él estuvo atento para recibir de ellos algo. Dijo: vendrá una gran cantidad de dinero. No vino dinero. No vino dinero. Vino mucho más que eso. Y me preguntaba, quizás este paralítico conocía a Pedro y Juan y sabía que eran discípulos de Jesús en aquel tiempo, cuando Jesús, antes de morir, hacía las mismas obras, porque la fama de Jesús en Israel se conocía por completo. Quizás este hombre allí habría visto pasar al Señor cuando llevaba el patíbulo y estaba yendo a la crucifixión. Quizás sabía de qué se trataba. Quizás era su única oportunidad. Así que cuando él fijó los ojos en los discípulos, en los apóstoles, en Pedro y Juan, tuvo que entender que esa mirada era una mirada no solamente de necesidad, sino también de fe para recibir lo que le tocaba recibir. Estos hombres habitualmente pasaban inadvertidos, pero cuando Pedro y Juan le dijeron que los mire, este hombre le miró. Y cuando él dice: no tengo oro ni plata, quizás por dentro de haber pasado entonces, ¿qué me van a dar? Bueno, tenemos algo para darte, y en el nombre del único nombre que puede salvar, perdonar, pero también sanar enfermedades que no puede sanar ni la salud hoy, ni la medicina en la actualidad, es
el nombre de Jesús. Y ellos le dijeron, levántate, ponte de pie y camina. Yo pensaba, ese cuerpo estuvo lisiado toda la vida desde el nacimiento. No había formado el tono muscular. Nosotros tenemos las piernas que tenemos porque caminamos todos los días, pero si dejáramos de caminar un mes, les puedo asegurar que nuestra masa muscular se reduciría por lo menos un 30%. Eso le pasa a alguien cuando se fractura, que saca el yeso y ve que el bracito está más flaco que el otro, ¿sí? Ustedes ven a un tenista que tiene una mano así de grande y la otra con la cual no practica el tenis, es un poco más chiquita, porque el cuerpo necesita moverse para tener tono. Y él nunca había caminado, imagínense las piernas que tenía, eran más chiquitas de lo normal. Él nunca había tenido que hacer esfuerzo para equilibrarse. Sus extremidades estarían raquíticas, empequeñecidas, sus articulaciones totalmente rígidas. Piensen en cómo estaba este hombre. No piensen que él fue simplemente alguien que estaba sentado en una silla como lo estaríamos nosotros. Era alguien que no había crecido normalmente. No conocía el equilibrio de estar parado con los dos pies, cosa que nosotros nos olvidamos, porque experimentamos eso cuando éramos niños. ¿Sí? Caída tras caída hasta que estuvimos en pie. Él no conocía eso. Sin embargo, este milagro no incluía solamente caminar, era reconstruir un cuerpo, reconstruir sensaciones, equilibrio, un sistema nervioso apagado, de hecho hasta el oído para el equilibrio, el oído interno. Es mucho más que un simple milagro de que alguien se pare y salga a caminar. Era la reconstrucción casi sorprendente de un sistema que estaba totalmente apagado, que era el sistema de la marcha. ¿Esperaría tamaña cosa este paralítico? Cuando escuchamos estas cuestiones decimos, no, de lo que fue sanado fue simplemente de que estaba sentado, no, estaba lisiado. Todo su sistema nervioso no funcionaba y Dios lo hizo funcionar por la palabra y la sanidad que trajeron estos apóstoles en el nombre de Jesucristo. Así que Pedro le tiene que tomar por la mano derecha, le levanta y le afirma, porque imagínate las primeras formas de intentar caminar, de intentar sostenerse. Y dice que se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo y ya era andando y saltando y alabando a Dios. Lógicamente, ¿cómo no va a producir eso? Si como estaba antes, era una situación totalmente diferente a la de ahora, el antes y el después. Ahora, ¿ustedes se imaginan que este hombre hubiese recibido algo de estos apóstoles del Señor si no hubiese tenido fe en Dios? ¿Por qué recibió lo que recibió? Porque justamente su corazón estaba en las condiciones de fe para recibir lo que Dios le tenía que dar. La salvación es un regalo que Dios ofrece, pero tu corazón tiene que estar dispuesto en fe a recibir lo que Dios le quiere dar, lo que Dios te quiere dar. Imagínate siendo ayudado, estabilizado, se pone en pie hasta que su rigidez se ve transformada y tira. ¿Vieron ese viejito que está bailando y que en un momento tira las muletas y se pone a bailar y la gente... A nosotros nos gusta verlo con mi hija, ¿por qué? Porque es un hombre que estaba con dificultades, pero en un momento arrancó y fue todo felicidad para él. Yo me lo imaginaba así, ahora era algo en él que le permitía estar no solamente en su experiencia humana curado, sino en su experiencia espiritual también, porque ahora puede entrar por esa puerta, puede entrar al templo, ya sin ayuda, ya sin impedimentos, y lo otro, estar agradecido alabando a Dios. ¿Cuánta gente iría al templo sin ese corazón? Ahora sí hay uno que tiene un corazón conforme al Señor, y este milagro lo produjo Dios mismo. Y todo el pueblo le ve andar, y claro, cuando le ven, el milagro se expresa, entonces mucha gente se ve con admiración ante esto. Pero la admiración a veces lleva a alegría y a otros les lleva a la sorpresa y la sorpresa negativa, el miedo. ¿Por qué razón? Y porque a veces se duda de dónde viene el poder de estos dos hombres que han hecho este milagro. ¿Acaso son ellos? Como decíamos al principio, la enfermedad muchas veces es un símbolo y metáfora de nuestro estado espiritual. A veces se expresa en la palabra, ¿sí? Se expresa como la muerte misma. La palabra de Dios habla de que muchas veces el ser humano se encuentra en sus pecados muertos, como un cuerpo muerto. Está bien, estamos vivos, pero el pecado produce lo mismo en el alma, en el espíritu.
También la Biblia habla de que el pecado ciega a las personas y los hace cometer lo mismo todos los días, los aleja de Dios. También habla de que el pecado es una ignorancia e incapacidad de comprender la verdad espiritual, alguien que tiene problemas para razonar bien. El pecado es engañoso, el pecado es como la lepra que daña la estructura del ser del hombre, porque simplemente lo aleja de su creador, lo aleja de Dios. Y en este caso tenemos a uno que estaba paralítico y solo a sí mismo no podía sanarse. El pecado produce destrucción, el pecado nos aleja. Por eso el Evangelio implica que te reconozcas como pecador para entonces entender por qué Dios envió a su Hijo para salvarte. ¿Por qué Dios envió a su Hijo para que cargue con tu pecado y mi pecado en la cruz? Recibimos de Dios la salvación no por un logro, porque este hombre no podía sanarse a sí mismo, sino que la recibimos como un regalo del favor y la misericordia de Dios. Porque por gracia, dice Pablo en Efesios 2, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto no es poder de ustedes, sino que esto es un regalo, es un don de Dios, no es por obras. Los paralíticos no se pueden levantar solos, no es por obras. Los ciegos no se pueden quitar la ceguera solos, ¿sí? Los muertos no se pueden resucitar solos, no es por obra, no es por el esfuerzo, es por el poder de Dios que podés ser salvo. Y cuando sos salvo, ¿sabés para quién es la gloria? Dice Pablo, para Dios, porque vos no podés hacer nada, pero Dios sí, que te salva por medio de la fe. Dios sí puede hacer este milagro en tu vida y lo quiere hacer, lo quiere hacer. Esa transformación de la que hablamos, de la que Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva que es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, aquí todas son hechas nuevas, el antes y el después del Evangelio. A veces nosotros como creyentes también necesitamos un antes y un después. El Evangelio no es solamente para llamar a los pecadores a que vengan al arrepentimiento, sino que también el Evangelio es para nosotros los creyentes, para que vivamos por Cristo, por el Evangelio, para que nuestra vida manifieste lo que Dios quiere y que vivamos bajo el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Todo eso se encuentra en el Evangelio. Este cojo que era de nacimiento, cuando fue sanado, imagínense la vida que ha llevado. No lo tenemos registrado, pero yo creo que ha sido un discípulo del Señor porque fue sanado en el nombre del Señor. Así que ha sido uno de los cristianos de aquella época, ha dado testimonio y no tuvo miedo de darlo. A mí me llama poderosamente la atención porque dice en el verso 11 que tenía asido a Pedro y a Juan, no se quería soltar de ellos, y entraron hacia un sector que se llamaba el Pórtico de Salomón, que era un pasillo muy largo, donde muchas veces Jesús anteriormente había dado enseñanzas y con ellos hablaba. Y les voy a hacer algunas menciones de lo que sucede allí, porque Pedro aprovecha esta instancia, aprovecha el testimonio de esta sanidad para hablar acerca de Jesucristo. Porque el mensaje del Evangelio no es el mensaje de los mensajeros, no es el mensaje de los hombres que hablamos este Evangelio y de los que predicamos este Evangelio, porque se hace acá y también se hace allá en la cotidianidad. Este Evangelio no se trata de nosotros. Este Evangelio tiene a Jesucristo como lo máximo. Nosotros no hablamos de nosotros mismos, no alabamos a la iglesia. Nosotros lo que decimos es que Jesucristo es lo máximo. Jesucristo es quien salva, nosotros hablamos de Él. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro mensaje, Él es nuestra mayor inspiración, Él es la razón de los milagros que escuchamos, Él es también el poder para que nosotros llevemos a cabo la evangelización, Él es también por el cual el mundo debe conocer a Dios y debe creer en Él. Él es la vida eterna. Por eso Pedro comienza a predicar y le dice: varones israelitas, ¿por qué os maravillás de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Por qué ponen los ojos como si nosotros tuviésemos poder? No, Pedro quiere que se vuelvan en sí, aquellos judíos vuelvan a mirar a Jesucristo.
A Pedro no le importa la connotación de que él, por este don de sanidad, entonces ahora va a tener un rol de importancia en aquella instancia, en la iglesia primitiva. A Pedro no le importa eso. Pedro desea que la gente conozca al Salvador y que conociendo al Salvador como ese que estaba lisiado de nacimiento, entonces todos sean salvos. ¿Por qué se maravillan si nosotros no fuimos? ¿Por qué nos miran a nosotros si nosotros no tenemos este poder? Este poder es de Dios, de hecho, es de Jesús. Se nos habla en 2 textos de Hechos donde Cornelio quiso adorar a Pedro en algún momento y Pedro dijo, no, levántate, por más visión que hayas tenido de mí, nosotros no somos importantes. También se nos habla de que en algún momento la población griega, gentil de aquella época, cuando vio el milagro de Pablo y Bernabé, de un cojo también, la gente creyó que ellos eran dioses y quisieron ir a adorarles. Y ellos se rasgaron las vestiduras y dijeron, no entienden nada. Porque el Evangelio no se trata de quienes lo predican, se trata del mensaje, y el mensaje es Jesucristo. El mensaje de la iglesia tiene que ser Jesucristo. El mensaje de nuestra vida tiene que ser Jesucristo, para que entonces la gente crea. Entonces, Pedro comienza a contrastar y a decirle al pueblo que escuchaba, miren, les tengo que decir algo muy importante. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de sus antepasados, ha glorificado a Jesús. Pero les empieza a mencionar cosas que por ahí duelen, porque a veces el Evangelio requiere confrontar nuestros pecados. Y la gente comienza a escuchar esto, que a veces es difícil. Dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Primer palo, primer contraste. Mientras había un hombre romano, que era lo peor de lo peor en aquella instancia, él lo quería poner en libertad a Jesucristo, pero ustedes ¿qué gritaron? Crucifícale, crucifícale. Ustedes apasionados en la mentira, apasionados en el poder de la religión, le pidieron a un hombre que quería libertar a Jesucristo que lo crucifique. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Pilato? Lavarse las manos, algo que todos conocemos. ¿Por qué? Porque él no quería tener nada que ver con eso. La esposa de Pilato había estado atormentada porque Dios le estaba dando a ella en sus sueños, en lo particular, algo con respecto a ese Jesús que iban a crucificar y que él era un justo. Y lo crucificaron. Lo crucificaron porque ellos lo entregaron y lo negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis, y acá hay un oxímoron, porque mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Liberaron a Barrabás, pidieron por Barrabás, alguien que sabía que en la estructura social era un desastre, para que el Señor fuese crucificado. El santo y justo, aquel que nunca cometió pecado, aquel que actuó conforme siempre a la ley y a la voluntad de Dios, fue llevado a un madero por su propio pueblo, por el pecado de su pueblo. Y eso nos enseña que muchas veces nuestra instancia de vida es un antes, y quizás pienses que está todo perdido. Bueno, no todo está perdido. Mirá lo que sigue diciendo Pedro. Dice el verso 16, y por la fe en su nombre señalan al paralítico, a este que vosotros veis y conocéis, dice al paralítico, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Básicamente le dice, Dios les está mostrando a todos ustedes que hoy más que nunca hay oportunidad de salvación. Hay testimonio en este hombre que está en pie y que era paralítico, de que esto mismo que le ocurrió a él también está al acceso de todos ustedes. La fe del paralítico fue la que permitió que Dios obre ese milagro. Y la fe de este pueblo, que había sido el que pidió la crucifixión de Cristo, era también la fe que podía obrar un milagro en sus corazones. Porque Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero la condición de este pueblo era la condición de un pueblo endurecido que necesitaba escuchar estas palabras. Ahora Pedro, en una situación más bondadosa, dice, mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así
lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y esto es muy, muy hermoso porque Dios comienza a mostrar un faro de gracia y de oportunidad para salvación. Dios comienza a revelar en todo esto el plan que tiene para salvar a las personas. Porque Dios estaba cumpliendo en Cristo su voluntad. Y esto no significa de que las personas no sean responsables de lo que hicieron. Significa que aún en la responsabilidad que tienen, Dios puede instrumentar todo para que su voluntad se cumpla. Y esa es la grandeza de nuestro Dios. Pero esto que Dios hizo es para salvación. A veces nosotros creemos que estamos muy lejos de este pueblo judío que rechazó al Señor, que pidió por Él para ser crucificado, pero en realidad estamos muy cerca de este pueblo. En Romanos capítulo 1, Pablo dice que los hombres se envanecieron en sus propios razonamientos y el necio corazón de las personas se endureció, de tal modo que creían ser sabios y se volvieron necios. Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, a tal punto de que llegó un momento donde el hombre, la única expectativa que tenía era el juicio de Dios. Ahora hay esperanza, la esperanza está en Jesucristo, la esperanza está en el Evangelio. Por eso en el verso 17, y con esto voy terminando, 19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguos. El llamado. Cuando Dios hace un llamado, lo hace personal. Así que arrepentíos y convertíos. Siempre hay un antes y un después. El arrepentirse es un cambio de mente, el convertirse es un cambio de vida. Son dos cosas que hablan acerca de lo mismo. Arrepentirse es saberse pecador e ir a Cristo para el perdón de los pecados. Y convertidos es empezar a vivir para este Cristo al cual yo reconozco como mi Salvador, como mi Señor. Ninguna persona que se acerca a Cristo con fe, ¿sí?, se acerca simplemente para salvar un momento de su vida, sino para que su vida sea completamente salvada. Por eso a mí me gusta cuando Juan, en 1 Juan capítulo 2, verso 2, dice: y Él es el sacrificio o la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La oportunidad es para todos. En Hechos 17:30, el llamado del apóstol dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, la ignorancia que tuvo el pueblo de Israel, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, no solamente allá en Jerusalén donde empezó el Evangelio, sino también hoy acá, hasta lo último de la tierra, en todo lugar, que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta es una referencia clara a Jesucristo. Los que se arrepienten tienen algunos beneficios que son de carácter eterno. Sus pecados son borrados por Dios, no por hombres, sino por Dios. Básicamente esto significa que son llevados al olvido. ¿Y por qué razón son llevados al olvido? Porque Jesucristo pagó por ellos en el madero. La razón por la cual el pueblo llevó a la cruz al Señor Jesucristo es la razón por la cual nuestro pecado también lo llevó a aquel lugar. Si te arrepentís y crees en el Salvador, Dios borrará tus pecados. Y no solamente eso, sino que también dice que vendrán sobre tu experiencia, como la experiencia de las personas que crean, tiempos de refrigerio, tiempos de restauración y tiempos de paz. Mira, hay una promesa en el Evangelio que es una hermosa promesa, y es que Dios a los que creen lo hace no simplemente su propiedad, sino que los hace sus hijos. Sus hijos. No sé si eso resuena en tu corazón. Que Dios te haga su hijo es una experiencia que solamente la pueden experimentar aquellos que creen.
hijos por nacimiento, por renacimiento o hijos por adopción, hijos de Dios. Y lo más importante de esto es que Dios también promete que en algún momento va a restaurar toda la realidad universal bajo el mandato y gobierno del Señor. En algún momento todo lo que los profetas hablaron, dice Pedro, se va a cumplir en Cristo cuando ya no vuelva en la debilidad de la humanidad, como nació en un pesebre y vivió en pobreza, vivió abandonado, vivió criticado. Cuántas cosas el Hijo de Dios vivió por nosotros, ya no así, sino para juzgar a las naciones, para juzgar la incredulidad. Por eso el Evangelio es un antes y un después. Sea para tu responsabilidad en caso de que no creas, o sea para tu beneficio en el caso de que sí lo hagas. Dios te está llamando a que creas. Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está llamando para tu beneficio. Y Él ha hecho todo para que esto así suceda. De alguna manera nosotros en nuestra realidad somos como ese paralítico. Lo necesitamos. Lo necesitas. Si te sabes pecador, no es necesario que hagas un esfuerzo, sino simplemente una oración de fe. Decile al Señor Jesucristo que le pedís perdón por los pecados, decile que estás arrepentido, decile que lo querés recibir en el corazón, pedirle que entre a morar en tu vida y hacelo a Él el Señor de tu vida, lo máximo. Y Él hará de vos lo que ha prometido, borrará los pecados, tendrá con vos tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de restauración, y tu vida será un después como nunca antes habrás experimentado. Oramos. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es viva y eficaz como así se presenta. Y discierne nuestra realidad individual a tal punto que nos descubres. Y cada vez que leemos tu palabra, Señor, nos damos cuenta que realmente la grandeza de tu mente está allí. Y gracias, Señor, porque tu palabra también nos apela a poder buscar al Señor Jesucristo, considerar nuestro pecado, el arrepentirnos para salvación. Ruego, Señor, que si hay alguien en esta noche que está luchando con esa realidad personal, para que se entregue a ti, Señor. Ruego que tu Santo Espíritu esté obrando y que haya salvación en esta noche. Y también te ruego por la Iglesia, para que nos ayudes, para que nos guíes, Señor, para que tu Espíritu Santo esté conformando en nosotros hombres de fe, hombres maduros, hombres que imiten a los apóstoles, Señor. Te agradezco, Padre Celestial, por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.